Hola a todos, la era 3 está llegando, el examen se acerca y como va a tener oral, pues muchos están preocupados acerca de qué es lo que tienen que saber para el día del examen, ¿bien? Así que aquí tengo el listado de los temas de inmunología y voy a hablarles uno a uno cuáles son los puntos claves, cuáles son los temas claves o qué es lo que no pueden dejar de saber para el día del examen, ¿bien? Entonces comencemos. Bien chicos, acá tenemos todos los temas de inmunología. El primer tema, sí, en generalidades del sistema inmunitario, lo importante es saber los tipos de respuesta inmunitaria. Bien, hay un cuadro, les voy a mostrar. Bien, es este cuadro en el que están los tipos de respuesta inmunitaria, las diferencias entre la innata y la específica, bien, cuáles son los componentes, cuáles son las células, los mediadores humorales, una no genera memoria, la otra sí, bien, y además esta característica de la inmunidad adaptativa que a su vez se clasifica en primaria y secundaria, ¿sí? La primaria, recuerden que es la primera infección, ¿sí? La primera exposición, y la secundaria son todas las reinfecciones siguientes. Bien, en la siguiente clase, que es componentes del sistema inmunitario, aquí entonces es cuando necesitamos saber decir lo básico de cada uno de los componentes. Bien, ¿a qué me refiero? Así que en los componentes hablamos primero de los órganos, ¿sí? Diferenciamos unos órganos primarios de unos órganos secundarios, ¿sí? Acá encontramos a la médula ósea y al timo, acá al vaso y a los ganglios linfáticos, ¿sí? Saber la función diferente de cada uno de estos, ¿sí? Que en uno se produce la ontogenia, en otro es donde ocurre la presentación antigénica. Y acá también hay un concepto clave, hay un concepto nuevo que es el de privilegio inmune. Bien, recuerdan el de lo que ocurre con órganos, privilegio inmune, lo que ocurre en órganos como por ejemplo en el cerebro o a nivel testículo en los hombres o en la cámara anterior del ojo, bien, que son sitios en donde no encontramos, no se realiza una respuesta inmunitaria, ¿sí? Para proteger estos órganos. Y esto también es similar a lo que, bueno, esto aquí es un ojo, esto es similar aquí a cuando hablamos intolerancia, ¿sí? Recuerden que hay un mecanismo que se llama ignorancia clonal. Bien, entonces está relacionada, esa ignorancia clonal está relacionada con el privilegio inmune que mencionamos en estos órganos. Luego, cuando hablamos de las células que hacen parte del sistema inmunitario, entonces acá encontramos varios componentes, ¿cierto? Entonces, básicamente, basófilos en la sangre, ¿sí? Que son los mismos mastocitos de los tejidos, y eosinófilos son células que tienen por función la degranulación, ¿bien? Ellos degranulan. Luego encontramos neutrófilos, encontramos macrófagos, encontramos células dendríticas, que la principal función de ellas es fagocitosis, ¿bien? Por eso se les llama también de fagocitos profesionales, ¿bien? Porque ellos fagocitan. Luego encontramos las natural killer, que ellas principalmente secretan perforinas y granzimas, y además de eso ellas pueden activar unas enzimas llamadas caspasas, ¿sí? Y por medio de esos mecanismos ellas provocan la muerte celular, por eso son natural killer, asesinas naturales. Mientras que cuando hablamos de linfocitos, entonces nos encontramos con linfocitos B, que la principal función de ellos es secretar anticuerpos, ¿bien? Y cuando hablamos de linfocitos T, entonces linfocitos T los dividimos en los linfocitos TCD4 o los linfocitos T helper, que como todo linfocito helper, todo linfocito ayudador, su función es secretar citoquinas. Ellos siempre secretan citoquinas. Según el perfil, ¿sí? Según cada tipo de perfil, va a haber un perfil de citoquinas específico. Y en los linfocitos TCD8 vamos a encontrar los efectores, que son los linfocitos T citotóxicos, bien, ellos entonces tienen los mismos mecanismos que las natural killer, recuerden, ellos secretan perforinas y granzimas y ellos también activan caspasas, bien, y provocan la muerte celular.
Solo que la diferencia entre el linfocito citotóxico y la natural killer es la activación. Entonces hay una activación diferente para el natural killer, que tiene unos receptores activadores y inhibitorios también, mientras que los linfocitos T, para activarse, recuerden que hay todo un proceso, ¿no? Una presentación, primero los vírgenes dan origen a los efectores, necesitan del moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. Bien, entonces hay unas diferencias, a pesar que comparten ese mecanismo de secreción de perforinas, graximas y activación de caspasas, ¿sí? Es esa similitud, tienen esa similitud. Luego en los componentes ya hablamos de órganos, ya hablamos de células, luego están las moléculas. Bien, entonces hablamos de unos mediadores solubles, bien, de la respuesta inmunitaria, que se llamados mediadores solubles o también mediadores humorales, porque están presentes en los líquidos. Y acá la principal diferencia es entonces aquellos que pertenecen aquí, que pertenecen a la respuesta inmunitaria innata, que es el sistema del complemento, ¿sí? Y aquellos que hacen parte de la respuesta adaptativa, que son los anticuerpos. Bien, entonces esos son los mediadores solubles, que son diferentes entonces para la innata y para la adaptativa. Luego en los mediadores por contacto, pues bien, encontramos, ya saben que están las moléculas de adhesión celular, sí, que son preguntadas más en el tema de inflamación con aquello de la extravasación leucocitaria, pero bueno, vamos a tenerlas en cuenta. Aquí luego entramos al querido tema de receptores. Bien, receptores. De receptores, por favor recuerden, ¿sí?, que ellos los clasificamos según sus funciones en tres: aquellos que sirven para el reconocimiento de antígenos, aquellos que reconocen señales y aquellos que reconocen a las moléculas de adhesión celular, ¿sí?, las MAC. Bien, entonces estos, los que reconocen antígenos, recuerden que acá los clasificamos entre aquellos que hacen parte de la inmunidad innata y aquellos que hacen parte de la inmunidad adaptativa. Los que hacen parte de la inmunidad innata, acá es donde encontramos los famosos RRPs. Bien, mientras que acá es donde encontramos los receptores de los linfocitos B, BCR, que es una inmunoglobulina M, ¿cierto? Y el TCR, que es de los linfocitos T. Bien, en estos RRPs, bien, por favor, recuerden que a su vez ellos se clasifican, ¿sí?, se subdividen en tres según las funciones de estos RRPs. Ellos reconocen patógenos y cuando reconocen patógenos, ¿qué hacen? Si los opsonizan, entonces estamos hablando de los receptores de lectina de unión amanosa, ¿sí?, que a su vez ellos sirven para activar la vía de las lectinas del complemento. Y acá hay otros más. Bien. Luego tenemos receptores que al reconocer patógenos lo que hacen es favorecer la fagocitosis. Entonces acá principalmente estamos hablando de receptores Scavenger, ¿bien? Que ellos se encuentran a nivel de la membrana de las células como macrófagos, como fagocitos, ¿sí?, los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas. Y luego encontramos receptores que cuando se unen a los patógenos lo que hacen es favorecer la secreción de citoquinas, ¿bien? ¿Cuáles son esos receptores que favorecen la secreción de citoquinas? Están los receptores tipo TOL, luego tenemos los receptores tipo NOD y tenemos los receptores tipo Reich, ¿bien? Y recuerden que entre ellos, sí, también hay unas diferencias porque los receptores tipo NOD y tipo Reich se encuentran intracelular, se encuentran en el citoplasma. Entonces ellos participan, ¿cierto? Ellos median el reconocimiento de microorganismos intracelulares como los virus, mientras que los receptores tipo TOL, ellos a su vez hay unos que se encuentran en la membrana y otros que se encuentran intracelulares. Entonces ellos participarán para el reconocimiento de microorganismos extracelulares como las bacterias, así también como de microorganismos intracelulares como los virus, ¿bien? Entonces recuerden que están la diferencia entre los TOL 2, 4 y 6, que están en la membrana, y los 3, 7 y 9, que están en los endosomas, ¿sí? Entonces son intracelulares. Bien, continuemos con los temas. Ya vimos componentes, receptores, ahora complemento, inflamación. Bien, vamos a hablar. Complemento, sí, complemento. No pueden dejar de saber las tres vías de activación del complemento, ¿cierto? Que existen: la vía alterna, la vía de las lectinas y la vía clásica, ¿bien? En su orden de aparición,
Bien, que ya saben que la clásica solo se desarrolla es cuando hay anticuerpos, entonces por eso es la que tarda más en llevarse a cabo. Luego, cuando hablamos de inflamación o de respuesta inflamatoria, bien, sabemos que hay 4 eventos, ¿no?, que se llevan a cabo: la vasodilatación, la filtración vascular, edema y extravasación leucocitaria. Bien, acá en el tema de extravasación leucocitaria es entonces donde les vienen a preguntar las famosas moléculas de adhesión celular. Bien, es decir, la superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿no?, las ICAM, las BCAM, las PCAM, las selectinas, las integrinas. Bien, ¿por qué? Porque acá, cuando ocurre el fenómeno de extravasación leucocitaria, o que también se les puede preguntar como tránsito linfocitario o tráfico leucocitario, ¿sí?, es básicamente la salida de los leucocitos, ¿cierto?, desde la sangre hacia los tejidos. Entonces el leucocito sale desde la sangre hacia el tejido. Eso es extravasación leucocitaria, tráfico leucocitario o tránsito linfocitario también, ¿sí?, según de qué leucocito estemos hablando. Entonces acá es donde intervienen estas famosas MAC, bien, que recuerden que inicialmente ocurre una interacción que es laxa a través de las selectinas, y luego ya la interacción es más fija a través de las integrinas, ¿bien?, que están expresadas a nivel de las células endoteliales y a nivel de la superficie de los leucocitos. Y finalmente entonces tiene que digamos, separarse las uniones entre las células endoteliales, las ICAM, ¿sí?, para que pueda atravesarse y para que pueda ocurrir ese fenómeno acá de diapedesis. ¿Bien? Entonces, en extravasación leucocitaria, recuerden las moléculas de adhesión celular. Importante en el apunte de complemento, bien, y es que recuerden que en la vía alterna, ¿sí?, no se consumen o no se utilizan todos los factores del complemento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque C1, C2 y C4 no participan en esta vía. Entonces, cualquier enfermedad, cualquier alteración, no sé, que específicamente disminuya estos componentes del complemento, no va a afectar a la vía alterna, ¿sí? Eso por ahí a veces aparece en alguna pregunta, ¿bien? Luego vi que en inflamación también era muy importante el tema de respuesta de mediadores químicos de la respuesta inflamatoria. Bien, en esos mediadores químicos, pues bien, la histamina, que ya sabemos que es importante para la vasodilatación, pero acá sobre todo en los metabolitos del ácido araquidónico. Bien, respecto a los metabolitos del ácido araquidónico, recuerden que en la respuesta inflamatoria sí participa el mastocito o que proviene del basófilo, ¿sí?, de la sangre, sale hacia los tejidos y se convierte en mastocito. Bien, este mastocito entonces libera acá unos gránulos, y esos gránulos contienen principalmente histamina, ¿sí?, que es vasodilatadora, y a partir de la vasodilatación se inicia toda la respuesta inflamatoria. Bien. Ahora, a nivel acá de la membrana, sí existen entonces acá unos fosfolípidos de la membrana, fosfolípidos de membrana, que por acción de la enzima fosfolipasa A2, ¿cierto?, son transformados en ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico, por vía de la ciclooxigenasa, da lugar a prostaglandinas y tromboxanos, ¿sí?, prostaglandinas que participan de la respuesta inflamatoria y tromboxanos que participan de la agregación plaquetaria. Por otra parte, o por otra vía, actúa la enzima lipooxigenasa que da origen a los leucotrienos. Bien, los leucotrienos son potentes sustancias broncoconstrictoras, bien, broncoconstrictoras a nivel entonces bronquial. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el mensaje aquí? Que en estos mediadores inflamatorios, cuando se utilizan fármacos para frenar la respuesta inflamatoria, para aliviar esos síntomas de la inflamación, ¿sí?, sobre todo en los pacientes asmáticos, entonces esto va involucrado acá con el mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, ¿sí?, o sea,
Esa pregunta puede estar en el contexto de un paciente asmático. ¿Qué pasa? Les piden para decir por qué no se pueden utilizar AINES, ¿bien? Y por qué se usan corticosteroides en el tratamiento de estos pacientes asmáticos. Y esto tiene que ver entonces con estos mediadores inflamatorios, porque los AINES actúan aquí. Los AINES bloquean a la enzima COX. AINES, bien, entonces al bloquear la COX ellos disminuyen, ¿sí?, la formación de prostaglandinas y la formación de tromboxanos, pero eso hace que se aumente esta otra vía de metabolismo del ácido araquidónico, que es la vía de la lipoxigenasa. Entonces los leucotrienos aumentan, por lo tanto la broncoconstricción aumenta, y esto en un paciente sano, ¿sí?, en un paciente que no tenga ningún problema respiratorio, no va a tener como un gran impacto. En cambio, en pacientes asmáticos, ¿qué pasa? En pacientes asmáticos que ya tienen cierta hiperreactividad bronquial, que ya tienen cierta dificultad para respirar en medio de una crisis asmática, entonces a ellos no podemos darles AINES, porque estos AINES van a favorecer la broncoconstricción. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza en los pacientes asmáticos? En ellos se utiliza son corticoides o glucocorticoides. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides interfieren aquí. Ellos bloquean a la enzima fosfolipasa 2, y al bloquear la enzima fosfolipasa 2, pues no se lleva a cabo, no se produce ni leucotrienos, ni prostaglandinas, ni tromboxanos, y a eso se debe el efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides utilizados, recomendados en los pacientes asmáticos. Bien, entonces es una forma de integrar lo que se vio en la clase de respuesta inflamatoria con lo que se vio más adelante en la clase de hipersensibilidad tipo 1, caso clínico de asma. Bien, ahora ya que vimos esto, inflamación, complejo mayor de histocompatibilidad. Bien, del complejo mayor de histocompatibilidad, por favor no olviden sus 3 características, ¿no? Polimorfismo, poligenismo y codominancia, y saber qué es cada una de esas cosas. Bien, y además que bueno, ya sabemos que existen las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2, que las moléculas de clase 1 están presentes en todas las células nucleadas de nuestro cuerpo, excepto en 3 células, ¿cierto? Excepto en glóbulos rojos, porque ellos no tienen núcleo, excepto en el sincititrophoblasto y excepto en las neuronas. Bien, mientras que las moléculas de clase 2 están presentes en las células, famosas células presentadoras de antígeno profesionales. ¿Quiénes son esas células presentadoras de antígeno profesionales? Pues son los macrófagos, ¿cierto? Los linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos B T dependientes, los linfocitos B que le presentan a los linfocitos T, o sea, que necesitan de los linfocitos T helper foliculares para activarse, y las células dendríticas. Bien, diferenciar entonces estas células presentadoras de antígeno profesionales, bien, que es diferente, se parece, más es diferente de los fagocitos profesionales, que ya mencionamos por aquí antes. Bien, fagocitos profesionales. Recuerdan que en los fagocitos profesionales son los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los macrófagos, bien, están aquí porque ellos son fagocitos, pero también ellos presentan, son capaces de presentar a quienes. Acá hay algo importante, ellos presentan es a los linfocitos T efectores, bien, al linfocito T efector, mientras que, al igual que el linfocito B también presenta el linfocito efector, mientras que célula dendrítica es la única capaz de presentar a los linfocitos T vírgenes, bien, vírgenes. Entonces, célula dendrítica, que actúa principalmente como célula presentadora de antígeno profesional, es la célula dendrítica madura, mientras esta que actúa como fagocito profesional es la célula dendrítica inmadura. Bien,
Ahora, además, también una diferencia acá entre neutrófilo y macrófago es que neutrófilo es un fagocito de vida media corta, o sea, prácticamente se dice que neutrófilo fagocita y muere, ¿bien? Mientras que macrófago es un fagocito de vida media larga. Él fagocita y vive, ¿por qué? Porque él, además de fagocitar, él presenta, es una célula presentadora de antígeno profesional, ¿bien? Bien, sigamos con los temas. Ahora viene... complejo. Acá, procesamiento y presentación antigénica. Bien, de procesamiento y presentación antigénica, por favor, no olvidar lo que viene siendo la vía, ¿cierto? La vía o la ruta endógena o también llamada de vía citosólica, ¿cierto? O citosólica. De la vía, diferente de la vía endocítica, quedó parecida, pero bueno, endocítica que también es llamada de exógena. Bien, son las dos vías de procesamiento por las cuales entonces se lleva a la presentación antigénica a través de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, ¿cierto? Y acá a través de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Bien, solo que puede ocurrir, recuerden, aquello que un microorganismo sí puede escapar, puede ser fagocitado aquí, escapar de la fagocitosis y procesarse y presentarse a través de moléculas de clase 1, o puede ocurrir que una célula sea infectada por un virus y a su vez esa célula que fue infectada sea fagocitada, ¿cierto? Y entonces va a ser presentada a través de moléculas de clase 2. Esto es lo que llamamos de presentación, ¿cierto? Cruzada, ¿bien? Entonces es muy importante esa presentación cruzada, entender cómo es que se lleva a cabo, ¿bien? Y que esto es completamente diferente, por favor no confundir presentación cruzada de lo que se conoce como reactividad o reacción cruzada, ¿sí? Reacción cruzada o reactividad cruzada es lo mismo que mimetismo molecular, ¿bien? Mimetismo molecular. Que esto es lo que estudiamos o mencionamos en enfermedades autoinmunes, ¿sí? Es una de las causas de las enfermedades autoinmunes. Entonces, no confundir que lo que significa reactividad cruzada, que es lo mismo mimetismo molecular, es diferente, no tiene nada que ver con presentación cruzada, solo que como tienen estas palabras aquí de cruzadas similares, bien, no confundirlos. Si le están preguntando de reactividad cruzada, seguramente la pregunta va enfocada a hablar algo de enfermedad autoinmune, mientras que si es de presentación cruzada, bueno, se está refiriéndose al procesamiento y presentación antigénica, bien. Ahora llegamos al tema de linfocitos, bien, a todo lo que viene siendo ontogenia y activación, subpoblaciones, todo de linfocitos. Bien, ahora respecto a ontogenia, para linfocitos B y T ocurre de forma similar, ¿sí? Vamos a tener siempre un progenitor, ¿sí? Una célula progenitora B o T, que se va a convertir en un pre-B o en un pre-T, ¿bien? Que va a dar origen a una célula inmadura, y esa célula inmadura es sometida entonces a un mecanismo de control que se conoce como tolerancia central y se lleva a cabo tanto para los linfocitos B como para los linfocitos T, ¿bien? Y resultado de ese control, entonces vamos a obtener los linfocitos maduros, ¿bien? De ese proceso de control, de ese mecanismo de selección positiva y negativa, vamos a ver que ocurre diferente para los linfocitos B y para los linfocitos T. Bien, recuerden que la ontogenia de los linfocitos B, ¿sí? El proceso de selección clonal, se lleva a cabo a nivel de la médula ósea, ¿bien? Ese mecanismo es conocido entonces como tolerancia central o inducción de la tolerancia central, en el cual ocurre una selección negativa y una selección positiva. Son seleccionados negativamente aquellos BCR
que emitan una señal baja o que emitan una señal alta, ¿sí? Que reconozcan a las moléculas propias, ya sea con baja intensidad o con alta intensidad. Esos linfocitos B sufren muerte de elección clonal, mientras que aquellos linfocitos B que no emiten señal son aquellos que aprueban, ¿sí? Son aquellos que continúan su ontogenia y son seleccionados positivamente. En el caso de los linfocitos T, este mecanismo de tolerancia central se lleva a cabo en el timo, ¿bien? En ellos, entonces, la selección negativa ocurre en aquellos TCRs que emiten una señal de alta intensidad o aquellos que no emiten señal, ¿sí? Que no reconocen al antígeno que se le está presentando. Bien, esos linfocitos T son entonces eliminados, sufren de elección clonal. Mientras que la selección positiva para los linfocitos T se da es en aquellos cuyos BCRs emiten una señal de baja intensidad. Bien, ellos son los que continúan entonces su proceso de maduración a nivel del timo. Así que esa diferencia en la selección positiva de linfocitos B y selección positiva de linfocitos T es para tener en cuenta. Bien. Además, resultado de esto, hay algo muy importante para ambos, que es la diversidad, ¿sí? Los mecanismos de diversidad de BCR, que son diferentes de los mecanismos de diversidad del TCR, ¿sí? Vamos a verlos en el apunte. Exactamente, con mecanismos de diversidad del BCR o mecanismos de diversidad de anticuerpos, bien, me estoy refiriendo a estos mecanismos, ¿sí? Que son exclusivos de los linfocitos B y que es diferente de los mecanismos de diversidad del TCR, bien, que son exclusivos para los linfocitos T. Entonces es muy importante saber la diferencia y conocer cada uno de ellos. Luego, en cuanto a la activación, recordemos que para los linfocitos T vírgenes, ¿sí? Existe una diferencia de dos señales de activación necesarias para los linfocitos T vírgenes, tanto para los linfocitos TCD4 como para los linfocitos TCD8, ¿bien? Y de esa forma es que ellos se activan en sus perfiles efectores, ¿sí? Efectores que son diferentes, son varios para los linfocitos TCD4 y el efector del linfocito TCD8, que es el citotóxico, ¿bien? Entonces, bien, que es el linfocito T citotóxico. Además de esta diferencia en la activación, recuerden que para las células efectoras, ¿sí? La activación solo necesita de una primera señal, ¿bien? A diferencia de las células vírgenes, que su activación necesita de dos señales, señal 1 y señal 2, ¿bien? Entonces, esto también es importante. Luego, para los linfocitos B, entonces tenemos dos tipos de linfocitos B, ¿sí? Hay que diferenciar, así como tenemos dos tipos de linfocitos T, los CD4 y CD8, tenemos dos tipos de linfocitos B, ¿sí? Aquellos que dan una respuesta rápida, que son los que reconocen directamente al antígeno, ¿sí? Son capaces de reconocerlo, mientras que los linfocitos B2, que son aquellos que dan una respuesta lenta porque ellos necesitan de la colaboración de los linfocitos T helper, recuerdan, de los helper foliculares. Entonces son dos tipos de linfocitos B que se activan de forma diferente. Bien, ya que vimos los aspectos claves de los linfocitos, ahora llegamos a los anticuerpos monoclonales. Bien, de los anticuerpos monoclonales vamos a ver que lo clave es saber su producción. Bien, entonces la producción significa acá esto que se lleva a cabo, esta fusión con las células de mieloma, bien, y luego cómo ocurre la selección de las células que van a ser destinadas a producir los anticuerpos monoclonales, bien, esto es importante saberlo. Y también esta parte acá de las diferencias, está por aquí, acá. Las diferencias entre los anticuerpos policlonales y los anticuerpos monoclonales. Bien, ahora después de anticuerpos monoclonales sigue técnicas inmunológicas, que esas técnicas las vamos a mencionar más en los casos clínicos acá de estas enfermedades, ¿sí?
sigamos con respuestas inmunitarias. Bien, acá vamos entonces a estudiar todo lo que viene siendo el funcionamiento normal. Vamos a integrar todo esto que se vio aquí antes en las respuestas inmunitarias. Así que para esto, para integrar todos ellos, me gusta mucho un cuadro que actualicé en los apuntes. Voy a mostrarles. Bien, chicos, este es el cuadro de respuesta inmunitaria frente a los microorganismos, ¿sí? Clasificados en extracelulares e intracelulares, que es bien objetivo, es bien importante, porque acá se mencionan solamente las células principales, las células protagónicas de cada respuesta inmunitaria. Bien, entonces, en el caso de una pregunta, ¿sí? que les pidan hablar acerca de respuesta antibacteriana, ¿sí? Ustedes van a tener que mencionar específicamente son estas células que están aquí. Bien, acá no tienen por qué mencionar natural killer ni interferones, ni tampoco mencionar a linfocitos CD8 citotóxicos, bien, porque ellos no participan en esta respuesta. Mientras que si les preguntan de respuesta antiviral, bueno, ahí sí es el caso para mencionar a las natural killer, a los interferones, a los linfocitos TCD8, bien, porque ellos son células bien importantes en esa respuesta inmunitaria, ¿sí? Entonces, por favor, graben este cuadro, Otra cosa. Luego, para hablar en específico o en detalle de cada una de las respuestas inmunitarias, pues por ejemplo, en la respuesta antiviral, ¿sí? Acá en el apunte van a encontrar bien detallado cómo participan cada uno de los componentes desde el reconocimiento del patógeno acá, cuáles son los RRPs que participan, bien, porque este es el momento de preguntar RRPs en el contexto de una respuesta antiviral o en el contexto de una respuesta antibacteriana, para diferenciar los RRPs intracelulares de los extracelulares, bien, y acá entonces está paso a paso cómo participan cada uno de estos componentes frente a los virus, bien. Luego, en el apunte de bacterias vamos a encontrar cómo se lleva a cabo la respuesta frente a las bacterias desde el reconocimiento, ¿sí? Desde la participación de las células dendríticas, de los macrófagos, de los neutrófilos, bien, y luego cómo se conecta con la inmunidad adaptativa, cómo llegamos a los linfocitos TH17, ¿sí? La función de los linfocitos TH17 y cómo se producen los anticuerpos en la respuesta antibacteriana, que son un mecanismo muy importante, bien, como hemos visto acá en el cuadro, los anticuerpos para la respuesta antibacteriana. Así que es bien importante que lean en detalle, ¿sí? Cada una de estas cosas. Después de hablar entonces de respuesta inmunitaria, nos queda lo que viene siendo las alteraciones del sistema inmunitario. Y las alteraciones del sistema inmunitario, recuerden que son tres: las hipersensibilidades, las inmunodeficiencias y las enfermedades autoinmunes. Bien, para hablar de las hipersensibilidades, entonces es bien importante saber este cuadro, ¿sí? Porque en este cuadro acá diferencian bien cuáles son los componentes, o sea, cuáles son las células que participan en el mecanismo inmunopatogénico de cada una de las hipersensibilidades, ¿bien? Y bueno, vamos a hablar de cada una de ellas algo importante. De la hipersensibilidad tipo 1, el ejemplo clásico es el asma, ¿sí? Son las famosas alergias. Entonces, del asma o de las alergias, es importante que sepan la participación de la IgE, del mastocito, del eosinófilo y del linfocito TH2, ¿bien? Entonces, cómo ellos se integran, cómo se ponen en marcha delante de una respuesta alérgica, ¿bien? Entonces, eso lo van a leer en el apunte, ¿bien? Ahí lo tienen paso a paso. Luego del asma, recuerden que ya mencionamos aquello del tratamiento, que se utilizan corticoides y que no tienen que utilizarse AINES, ¿bien? ¿Recuerdan? Luego, en la hipersensibilidad tipo 2, aquí encontramos varias enfermedades y lo importante es
la particularidad acá de los anticuerpos, porque siempre hablamos que los anticuerpos median funciones de opsonización, de activación del complemento o de neutralización de toxinas, ¿bien? En cambio, en esta hipersensibilidad, los anticuerpos acá presentan unas funciones nuevas, ¿sí? ¿Cuáles son? Que los anticuerpos pueden activar funciones en las células y por medio de esa activación favorecen que se presenten enfermedades como el hipertiroidismo, ¿sí? Enfermedad de Graves, que es un hipertiroidismo autoinmune. Luego también tenemos otra función que es cuando el anticuerpo, al unirse a las células, inhiben funciones, y al inhibirlo es como ocurre en la miastenia gravis. Esto bloquea que el neurotransmisor acetilcolina lleve a cabo su acción, y entonces se presenta esa gran astenia, ¿sí? Esa gran debilidad muscular. Bien, entonces es importante estos dos conceptos de activar receptores y de inhibir receptores en el caso de hipersensibilidad tipo 2. Luego, en la hipersensibilidad tipo 3, bien, tenemos el clásico lupus, el lupus eritematoso sistémico. Acá es bien importante entonces conocer cómo se lleva a cabo ese depósito inmunocomplejo, ¿sí? Que hablamos en la hipersensibilidad tipo 2. Y aquí es donde vienen a entrar las técnicas inmunológicas. ¿Por qué? Porque este es el momento en el que los casos clínicos les preguntan alguna técnica inmunológica. Entonces, para el lupus eritematoso sistémico les van a preguntar respecto a la detección de anticuerpos ANA, los anticuerpos antinucleares, ¿bien? Entonces, les piden que explique la técnica inmunológica, o sea, la inmunofluorescencia indirecta que se lleva a cabo para la detección de esos anticuerpos. Entonces, recuerden saber explicar cómo se lleva a cabo la inmunofluorescencia indirecta, que se utilizan dos anticuerpos, que uno está marcado, bien, con una sustancia fluorescente, bueno, todo esto que está en los apuntes. Ahora bien, para hablar de hipersensibilidad tipo 4, acá es bien importante saber diferenciar que esta es la hipersensibilidad retardada, porque acá no participan anticuerpos, ¿sí? Acá el principal mecanismo es llevado a cabo por linfocitos T. Los anticuerpos, si bien están presentes, ¿sí? Vamos a ver que acá se desarrollan anticuerpos, la hipersensibilidad, es decir, la respuesta exagerada, ¿sí? Se lleva a cabo es por causa de linfocitos T, ¿bien? Entonces, por eso diferenciamos unas enfermedades en las cuales participa principalmente el linfocito TH1 y macrófagos activados, y otras en las que participan los linfocitos TCD8 citotóxicos, ¿bien? Entonces, acá tenemos la tabla con esas enfermedades, y principalmente las más sobresalientes es entonces la tuberculosis con la prueba de la tuberculina, ¿sí? Que es un ejemplo de hipersensibilidad tipo 4 en la que participan los linfocitos TH1 que van a activar a macrófagos, bien, y desarrollan esa reacción de hipersensibilidad tipo 4, bien, que se evidencia en la prueba de la tuberculina. Y luego tenemos a la famosa enfermedad celíaca. Bien, en la enfermedad celíaca, acá es cuando participan los linfocitos TCD8 citotóxicos que van a destruir al enterocito, ¿sí? Recuerden que genera esa atrofia vellocitaria a nivel intestinal. Entonces, bien, saber cómo se lleva a cabo esa reacción de hipersensibilidad. Y acá entonces les van a preguntar los famosos anticuerpos que están presentes en los celíacos. Y esos anticuerpos, entonces, por medio de cuál técnica inmunológica ustedes podrían detectarlos, ¿sí? Entonces ese es el momento para hablar del RIA, ¿sí? Del radioinmunoensayo, o del IRMA, o del ELISA, o de la inmunofluorescencia, ¿bien? Porque en estos casos clínicos de las hipersensibilidades es cuando les preguntan alguna técnica inmunológica, ¿bien? Incluso creo que no hablé en la hipersensibilidad tipo 2, no, acá, en la hipersensibilidad tipo 2, bien, acá el caso clínico de incompatibilidad de RHs, bien, acá ese caso clínico es clave para preguntarles la prueba de Coombs, bien, entonces acá siempre les van a preguntar la prueba de Coombs en el caso clínico de una madre embarazada con RH negativo y el feto RH positivo, bien, entender cómo se lleva a cabo, cómo se realiza esa prueba de Coombs. Bien,
Eso entonces por parte de las hipersensibilidades. Nos damos cuenta que las hipersensibilidades muchas veces están relacionadas con enfermedades autoinmunes. Entonces por eso es que en las enfermedades autoinmunes existe una clasificación, sí, clasificación inmunopatogénica según el tipo de reacción de hipersensibilidad que está involucrada. Bien, entonces, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes como las que mencionamos de la miastenia graves, bien, o del hipertiroidismo o del hipotiroidismo, bien, acá vamos a encontrar esta clasificación, ¿sí? En este cuadrito acá de lupus, de la diabetes, bien. Entonces ya mencionamos el lupus, ya mencionamos, no, esa no mencionamos. La tiroiditis de Hashimoto y la diabetes tipo 1, recuerden que ellas son enfermedades autoinmunes mediadas por mecanismos de hipersensibilidad tipo 4. Principalmente son los linfocitos TC8 citotóxicos los que destruyen a las células tiroides o los linfocitos citotóxicos que destruyen las células beta del páncreas. Bien, entonces ellos están involucrados en estas enfermedades autoinmunes. Ahora tenemos aquí, había dejado señalado para hablar de inmunodeficiencia, ¿sí? El ejemplo clásico va a ser la infección por VIH, que es una inmunodeficiencia adquirida. Acá se lleva a cabo, bien, es el momento de preguntarles una respuesta antiviral, entonces respuesta antiviral con toda la participación de natural killer, linfocitos TCD8, bien, todo eso que sabemos que hace parte de respuesta antiviral. Solo que acá en VIH le agregamos, ¿sí?, que les van a preguntar el diagnóstico, les van a preguntar la prueba inmunológica que se lleva a cabo, ¿sí?, para la detección de los anticuerpos anti-VIH. Entonces ahí es cuando van a mencionarles el ELISA para que expliquen el ELISA o el Western blot también para que expliquen el Western blot. Bien, entonces es bien importante que tengan esto claro. Ahora sí, estamos llegando al final. Acá tenemos a los trasplantes. En el tema de trasplantes, bien, es bien importante saber los tipos de trasplantes, bien, y que solamente en el caso de que exista una diferencia genética entre donante y receptor es cuando se van a experimentar las reacciones de rechazo, es decir, en los alotrasplantes y en los xenotrasplantes, bien. Entonces, tomando como ejemplo los alotrasplantes, bien, vamos a entender cómo se lleva a cabo esa respuesta inmunitaria en contra del injerto, en contra del trasplante. Y en los trasplantes se lleva a cabo una presentación, ¿sí?, un procesamiento y presentación antigénica que es exclusivo de los trasplantes y que es la vía directa. Bien, recuerden, la vía directa en los trasplantes es bien importante saberla porque es diferente de la típica vía en la cual el sistema inmunitario está respondiendo frente a algo extraño, frente a algo no propio, ¿bien? Entonces, la vía directa es el tema clave de los trasplantes, ¿sí? Y luego, finalmente en vacunas, que vacunas, aunque es el último tema, por favor no dejen de estudiarlo porque siempre preguntan vacunas, entonces sepan bien los tipos de vacunas y bueno, un ejemplo así de cada una de ellas.